y Elda Fierro. Damos un fuerte aplauso a Jesucristo por Elda, que hoy nos va a compartir la palabra de Dios. Quiero decirle algo ahorita que está aquí Elda. Elda es una hermana que conocemos y que Dios ha levantado en un tiempo especial, su propósito de generación de pastores, con un grupo extenso de oración, y Dios tiene algo a través de la vida de Elda, así que vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Buenos días. Que Dios bendiga sus vidas en esta mañana. Quiero agradecer primeramente a Dios por el privilegio que me da de estar aquí, y muy especialmente a los pastores Serafín y Marisela, a toda la congregación por habernos recibido hace unos meses apenas que acabamos de llegar, y estamos muy agradecidos, mi familia y yo, con ustedes por ese recibimiento que tuvimos. Nos sentimos en casa en este lugar. Gracias, pastor, y gracias por darme la oportunidad. Sé que no soy yo, sé que es Dios, ¿verdad?, quien va a hablar. Entonces, siempre he declarado que esta iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Como decía Jacob, cuando vio a aquellos ángeles que subían y bajaban por la escalera y tuvo un encuentro, dice que puso unas piedras como cabecera, pero veía esos ángeles que subían y bajaban. Y cuando él terminó, dice la palabra de Dios que él tenía miedo, pero dijo: verdaderamente aquí es casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos lo creemos en esta mañana? Entonces, Shaddai, ¿qué dice? ¿Qué significa Shaddai? El Todopoderoso, así es. Estamos en casa de Dios y con el Todopoderoso. Quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios. Amén, puerta del cielo. Vayamos a la palabra de Dios, a Colosenses 4, 16 al 18. Y hoy el Señor nos va a hablar a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le habló a los colosenses, que era una iglesia de Colosia, y él les habla sobre los deberes sociales de la nueva vida en Cristo. Aquí todos somos nuevas criaturas, ya todos estamos en Cristo. Amén. Entonces, los invito, pues si gustan ponerse de pie yo sé que están descansados, que hoy vinieron a darle todo al Señor. Que hoy venimos a decirle gracias, Señor, por esta mañana. Ya le hemos alabado, ya lo hemos bendecido. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 4:16: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también ustedes. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. Así de pie los invito a que levemos una oración. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, que tú nos das de estar en tu casa para escuchar de tu palabra. Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que seas tú quien toque cada corazón, que tu palabra llegue, Señor, y llegue a cada mente, Señor, que nos transforme, que no salgamos, Señor, así como llegamos, que tú hables, Señor, a través de mis labios. Úngelos, Padre. Te damos, Señor, todo el honor, toda la gloria, porque Señor, que sea de edificación esta palabra para tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Y el Señor esta mañana nos habla de ejercer nuestro llamado, ejercer nuestro ministerio. El ejercer el llamado o el ministerio es un servicio a Dios. No importa cuál sea el servicio a Dios, pero es un servicio para Dios. La palabra del Señor dice que Jesús, cuando vino a esta tierra, Él dijo: vengo a servir, no a ser servido. Cuando Él le lava los pies a los apóstoles, Él les dice:
si tú no te dejas que yo te lave los pies. ¿Sí recordamos ese pasaje? Entonces, Él vino a servirnos. Él vino a orar por enfermos, echar fuera demonios. Él vino a predicar, a enseñar, dice la palabra de Dios en los evangelios. A eso vino. Entonces, Jesús es el mejor maestro que ha existido y va a seguir existiendo. No hay ningún otro maestro. Entonces, Jesús nos vino a enseñar qué debemos hacer. Ya todos somos salvos, ya aceptamos al Señor, ya fuimos bautizados, ya algunos hablamos lenguas, algunos tenemos diferentes dones. El apóstol Pablo les habla y les dice a los Gálatas, les dice a los Efesios, él en sus cartas les habla y les dice, el Señor ya les ha dado dones, pero en este caso les está hablando a los colosenses. Y él les empieza a hablar de los deberes cristianos. Tú ya eres una nueva criatura en Cristo. A veces nada más lo decimos, lo repetimos, pero no lo vivimos. Y la palabra de Dios es para vivirse. La palabra de Dios es para hacerla viva y eficaz. Que mi familia, mis vecinos, donde yo trabajo, donde voy a la escuela, puedan sentir, que puedan ver a Jesús en mí. Y puedan sentir que realmente yo no nada más hablo de la palabra o los evangelizo con la palabra, sino que mi testimonio debe de hablar por mí. Entonces, Él les habla y les dice sobre los deberes de una nueva vida en Cristo. ¿Cómo debe ser un cristiano? En la vida social. Somos seres humanos que todos somos sociales, porque todos vivimos en una sociedad. La familia es la base de la sociedad, instituida por Dios desde la creación. Entonces, somos seres sociales, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros amigos, en la cuadra, en esta misma colonia debemos de ser. El apóstol Pablo les habla y les dice, empieza a dar una serie de consejos. Les habla a los padres, les habla a las madres, a los hijos, a los jóvenes, les habla a todo. Pero él termina su carta, que eso es donde nos vamos a enfocar el día de hoy con 3 puntos. Él termina su carta diciendo, cuando hayan leído esta carta, hágansela llegar a otra iglesia. Y hoy en esta mañana el Señor te viene a decir que esta carta ha llegado a tus manos, que esta carta la debes de hacer viva y eficaz. Esta carta la debes vivir. Entonces el Señor en esta mañana quiere que tú vivas esa palabra. Quiere que tú hagas lo que Él te está mandando, hagas su voluntad. Y le dice, aquí en esto nos vamos a centrar. Decid Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas el llamado. Ejerce a lo que el Señor te llamó. No vamos a entrar en los grandes ministerios o los ministerios que maneja la palabra del Señor. Son muchos, porque el trabajo para el Señor hay muchísimo. Pero a veces nos centramos en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay muchas cosas en que servir al Señor. Y si tú fuiste llamado, porque Dios nos hizo un llamamiento santo, dice, es buscar la santidad. Ahorita que alabábamos al Señor decíamos que Dios nos llevara a esa santidad. Y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Eso lo dice la palabra del Señor. La palabra a veces nos confronta, a veces decimos, qué difícil. Los mismos apóstoles le dijeron, qué difícil es tu palabra, Señor. ¿Quién la podrá llevar? ¿Pero qué les dijo Él? ¿Se les hace dura? Jesús hablaba duro, fue el mejor maestro, lo dijimos, ¿verdad? Entonces, ese llamado que Dios te hizo a servir, quizá limpiar el templo, quizá servir en las mesas cuando hay alguna reunión, quizá pasar a las personas nuevas, hablar de la palabra de Dios a alguien. Ese es un llamado que Dios te hizo desde que tú le aceptaste y le recibiste. Adquiriste un compromiso con Dios. No te conformes con la salvación. No te conformes con decir ya soy salva, gloria a Dios. No. Porque en Mateo 28 dice, id y haced discípulos. ¿Cuántos de aquí hemos discipulado a alguien? Yo preguntaría esta mañana, ¿cuántos discípulos has hecho?
Amén. Amén. Gloria a Dios. Porque esta iglesia, pastor, discipula a mucha gente. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Pero en este momento el apóstol Pablo le está diciendo a Arquipo, mira, díganle, porque no estaba Arquipo. Queremos pensar, por lo que dice la palabra del Señor, lo menciona en Filemón, en la carta a Filemón. Menciona a Arquipo, que él y su esposa eran una pareja que ayudaban en la iglesia. Tenían un llamado, un ministerio. Pero ahora aquí le está mandando decir, quiere decir que no estaba ahí Arquipo haciendo sus funciones. Algo estaba pasando en la vida de Arquipo. Algo estaba sucediendo en él, que el apóstol Pablo le dice, dígale a Arquipo, le dejó un mensaje, hoy te digo a ti. El Señor te dice, levántate y haz lo que el Señor te está mandando. No te conformes con un domingo, con un miércoles. Aquí acércate, hay pastores en los cuales tú les puedes decir, ¿en qué ayudo? ¿Qué hago? El Señor me está inquietando, me llamó a algo. Entonces, el apóstol Pablo le dice, díganle que cumpla con su ministerio. Ejercer tu ministerio es servir. Es hacer lo que el Señor te está mandando. Es ejecutar, ¿verdad? Entonces, hay tres aspectos que vamos a revisar. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué hará? A lo que te llamó. ¿A qué te llamó el Señor? A servirle. Eso es lo que va a hacer el Señor. Él lo va a hacer. Déjale todo en manos de Dios. Tú gózate, tú disfruta lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Solo tienes que rendirte y decirle, aquí estoy, Señor. Usa mi vida, Señor. Úsala, Señor. No importa. No necesitas tener mucho estudio. No necesitas ser una persona, como le dijo, ¿verdad? Moisés, no hablo bien. ¿Pero qué le dijo? ¿Qué le dijo el Señor? Yo voy a ir contigo. Y le mandó a Aarón. Entonces, sea cual sea tu llamado, hazlo, ejércelo, no tengas temor. El Señor te ha dado espíritu de valentía, no de cobardía, de amor y dominio propio. Ese amor, ese dominio propio que el Señor ha entregado en tus manos es para que ejerzas lo que Él quiere, lo que Él ya te llamó. No esperes, no importa que tengas 1 año, 10 años, 20, 30 años sentado en la banca los domingos, no importa. Hoy te quiere levantar el Señor a hacer su voluntad. Hoy te quiere levantar a venir a orar aquí en las mañanas. Porque dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y todas las cosas es todo. Incluye familia, incluye nietos, hijos, trabajos. Dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. Y hay un segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esos mandamientos tenemos que cumplirlos. Porque si no, no estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dio. No estamos cumpliendo con lo que entregó en nuestras manos. Y queremos llegar un día a su presencia y decirle, que nos diga Él, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y no que nos diga, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste si nunca me serviste? Pero iba a la iglesia y cantaba y adoraba y lloraba y me derramaba y te pedía perdón. Pero eso no es servicio. Aquí está. Díganle a Arquipo que ha descuidado su ministerio, que se ponga a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, para lo que fue llamado. Le manda un mensaje.
Le manda un mensaje el apóstol Pablo. No lo descuidó el apóstol Pablo. Se acordó. Y hoy, Shaddai, el Señor te dice, ejerce a lo que fuiste llamada o llamado. No importa el tiempo que tengas. Si un día tienes, dile, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero yo canto, yo toco, yo hago. ¿Qué quiere el Señor? Que le busquemos más y que le sirvamos. En el primer punto que vamos a revisar es decisión. Vamos a ver qué es la decisión brevemente. Dice que decisión es determinación definitiva adoptada en un asunto, sea cual sea el asunto. Eso dice el diccionario secular. Pero el Señor te dice, ya decídete y haz lo que te estoy mandando. Amén. Bueno, entonces la determinación es definitiva, no es de que hoy sí y mañana no. Esa es una determinación. Hoy determino entregar esto al pastor. Hoy me determiné. Lo quería para mí, pero hoy lo determiné. Decidí hacerlo. Hoy lo decido. Toda la semana lo traje, pero no me decidí. Tuve miedo, quizá. Tuve pena acercarme. Hay muchos factores, pero hoy decidí entregárselo. Tomé la decisión de deshacerme de esto para entregárselo a Él. Hay que tomar decisiones. Y el Señor nos dice en Mateo 4, 17, 20. Vamos a ver cómo el Señor les habló a los apóstoles, a sus discípulos. Cómo les llamó y cómo les dijo. Mateo 4, 17 dice, ¿ya tenemos todos por ahí la Biblia? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, sabemos que Jesús inicia su ministerio cuando fue bautizado y Él empieza con su ministerio en agua y en el Espíritu. Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Qué dice? Dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuánto tiempo tienes tú de venir a la iglesia o ser cristiana o cristiano? ¿Cuánto tiempo tienes tú que le prometiste al Señor servirle? ¿Cuántos años, cuántos días, cuántos meses tienes tú sirviéndole al Señor? O diciendo que le sirves al Señor. ¿Cuánto tiempo? No sé, el Señor sabe cuánto tiempo tienes. Pero en esta mañana yo te animo a que hagas y tomes esa determinación definitiva y lo hagas, no esperes. En la mañana se necesita gente, el pastor siempre nos convoca y nos invita a que venga a interceder, a orar por su pueblo, a orar por la colonia, a orar por familiares. Entonces en esta mañana ese llamado tú y yo lo tenemos, porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos decidido seguirle. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo y necesitamos, como el apóstol Pablo le dijo a Arquipo, ejerce su ministerio, lo que Dios te entregó. Empieza a orar, empieza a interceder y verás cómo la presencia del Señor empieza a llegar a tu vida, cómo tus problemas van a ir cambiando, cómo vas a empezar a fortalecerte en el Señor. Todo irá cambiando, todo va a ser diferente. Porque en Cristo, como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces empieza, decídete a hacerlo. Y miren cómo Jesús les llama a los discípulos. No le dijo, necesito que vayas a 20 discipulados y 50 encuentros para esto. Le dijo, sígueme, sígueme, sígueme. Y caminaba. Me imagino a Jesús, ahora que tuve la oportunidad de estar en el mar de Galilea, sígueme, sígueme, sígueme. Deja las redes. O sea, ellos inmediatamente dejaron. Y nosotros que decimos, no, porque tengo un trabajo, tengo esto. No estoy diciendo que dejemos de trabajar, no. Ni que dejemos de ir a la escuela, no.
pero sí necesitamos, el Señor va a acomodar todo. Él acomoda todo cuando nosotros nos decidimos a servirle. Dijo el profeta Elías, vive Jehová en cuya presencia yo estoy. En esa presencia estaba Él siempre. Así nosotros debemos estar siempre en esa presencia del Señor, para que el Señor haga todo lo que tiene que hacer. Él es Dios, Él es soberano. Tú no tengas temor. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con esto? No tengas temor. Así les habló de una manera muy, muy sencilla. Y ellos inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y hay una mujer que yo creo que ya la conocen muchos y ya han oído hablar de ella, que es Débora, una guerrera. Y dice en Jueces 4:9, ella le dijo, Jueces 4:9, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Levántate y haz lo que el Señor te pide. Levántate y hazlo. Y sigue lo que el Señor quiere que hagas. Miren a Débora. Se levantó. Iré, le dijo. Y no nada más le dijo iré. Porque yo sé que a veces decimos, sí Señor, yo voy. Heme aquí, envíame a mí. O heme aquí y envíala de al lado, ¿verdad? No. Heme aquí, le dijo el profeta Isaías, envíame a mí. Y el Señor va a hacer todo lo demás. Tú deja que el Señor trabaje en tu vida, deja que el Señor saque todo lo que tenga que sacar para que tú puedas caminar y puedas avanzar. Entonces, aquí esta mujer le habló y ella tomó esa decisión. Débora, dice la palabra de Dios, que era una profetisa, era una jueza, era una gobernadora, pero aún así el pueblo de Dios estaba oprimido. No había libertad. Estaba oprimido por el enemigo. Entonces ella se levantó y dice, yo como Débora, como madre me levanté. Mujeres, yo las animo que se levanten. Hombres, yo los animo que se levanten y digan, sí Señor, aquí te voy a servir. Yo voy a hacer algo, Señor. Yo voy a hacer algo para ti. La gloria de Dios la vas a ver manifiesta. La vas a ver manifiesta. Pero necesitamos tomar esa decisión. El otro punto viene a ser la firmeza. En Hebreos 3:4 nos dice, vayamos a Hebreos. Hebreos nos dice, perdón, 3:14 es, me equivoqué. Es 3:14, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué dice? Somos hechos participantes. Desde el día que nosotros dijimos, sí Señor, aquí estoy, usa mi vida, te quiero servir, desde el día que nos dijo quien nos bautizó o quien nos hizo la confesión de fe. Desde ese día todos decidimos seguir a Cristo. O levante la mano si hay alguno que dice yo no dije eso o yo no decidí seguir a Cristo. ¿Hay alguno? Yo creo que si estamos en este templo, si estamos en esta iglesia que es casa de Dios y puerta del cielo, yo creo que todos hemos decidido a Cristo. Yo lo creo y yo creo que tú también lo sabes. ¿Ven? Entonces dice, somos participantes, pero tenemos que ser firmes hasta el fin de nuestra confianza del principio. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es esa confianza? Siempre tenemos que ver al autor y consumador de la fe, a ese que es Cristo. No debemos saber al que canta, no debemos ver al que toca, no debemos saber al que predica. Debemos de ver y poner la mirada en ese Señor, en ese Rey de Reyes, en ese Señor de Señores, en ese que nos dice aquí estoy, en ese que nos cuida, en ese que nos levanta en la enfermedad, en ese que nos sana, en ese que también cura tus heridas del alma. En ese debemos poner nuestra confianza, en nadie más. En ese. Le adoramos a ese Rey de Reyes, le adoramos y lo alabamos y le bendecimos día y noche.
pero a veces decimos no. Y si el Señor te dice levántate, es porque estamos sentados. Nosotros no podemos decir a alguien levántate si está parado, de pie. Levántate es porque algo nos está pasando y hemos estado sentados a veces. Hay tanto trabajo en una iglesia, muchísimo trabajo. Orar por la gente que está enferma, orar por los que tienen problemas emocionales, orar por los niños, orar por los jóvenes, orar por la comunidad, orar por tus hijos, orar por tantas cosas. Hay tanto trabajo y a veces nosotros estamos sentados, espiritualmente hablando, porque yo sé que todos trabajan, yo sé que todos caminan y yo sé que todos hacen muchas cosas para lo secular y también para la obra de Dios. Pero esta mañana el apóstol Pablo nos habla, Dios nos habla a través del apóstol Pablo y de esta carta. Díganle que ejerza su llamado. Diles que trabajen para el Señor. Diles que quiera una iglesia en la cual la presencia de Dios esté de día y de noche. Como en el pueblo de Israel, que la nube, dice, los seguía de día y la columna de fuego los guiaba. Así quiere el Señor, que no importa los vendavales, los ríos, las pandemias, todo lo que haya, tú estás con la seguridad que estás parado en esa roca y no te va a suceder nada. Porque hay un Dios que te cuida, hay un Dios que te protege a ti y a tu familia. Tú debes de estar confiado. Y seguimos viendo qué más quiere el Señor. En Hebreos 10:23 le sigue diciendo a los hebreos, a esta iglesia: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿En quién hemos creído? En Cristo. Ese es el fiel. Dios es fiel, Dios es el poderoso, Dios es el gigante que va peleando las batallas delante de ti, porque estamos nosotros en la presencia de Dios, porque Él va peleando esas batallas. No tengamos miedo, no tengamos temores, dejemos al lado todo esto para poder venir y servir en lo que Dios nos está llamando, hacer para lo que fuimos llamados. A mí me llama tanto la atención que a veces platico con algunos hermanos de la iglesia, no de aquí, de otras quizá, y dicen, sí, fíjese que yo hace años Dios me dijo, tuve un sueño y luego me lo confirmó con la palabra, tal y cual. Y le digo, ¿qué has hecho? Pues nada. ¿Cómo que nada? Si te lo dijo hace 10 años. Pues nada, como yo soy ujiero, yo soy esto, pues yo ya con eso. ¿Pero qué te dijo el Señor? Y les vuelvo a preguntar, ¿qué te dijo el Señor? Pues que hiciera esto y que leyera más la palabra, porque y lo has hecho, pues no tengo tiempo. ¿Has hecho eso? No, ¿has orado? Pues no. Y yo, Señor bendito, 10 años. Y si te mueres mañana, le digo, ¿qué va a pasar? Vas a llegar a la presencia del Señor y te va a demandar, te va a decir, Él murió de la cruz del Calvario por ti, por mí, derramó su sangre preciosa, el Señor la derramó, y tú, pero hay muchos deberes. Aquí el apóstol Pablo les habla a esa iglesia, por algo le está hablando, y por algo le está mandando ese mensaje a Arquipo, porque Arquipo no estaba. Entonces hoy, al que no vino, tú le vas a decir, ejerce tu llamado, ejerce tu ministerio, ejerce tu servicio a Dios. Amén. Y continúa diciendo que Él es fiel, el que nos prometió. Y en primer libro de Corintios, el apóstol Pablo también les habla a los Corintios 10:12, si lo buscamos por ahí. Primer libro de Corintios 10:12. Y les habla y les dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Les está diciendo firmes. Ya te dijo levántate, ya tomaste una decisión de levantarte, ya estás levantado, ya estás parado, ya estás de pie, ya no estás sentado ni acostado. Ahora, ¿qué te pide el Señor? Firmeza en los pies, en las piernas. Él te quiere
Él te quiere firme. Él no te quiere fluctuando como las olas del mar. Hoy vengo, mañana no vengo. El lunes a ver si lo hago o no lo hago. A ver si estoy de ánimo. A ver si no llegó una ola y me reventó porque llegó la pandemia, porque se enfermó mi papá, se murió mi esposo, se murió mi tío, se murió alguien. No me gusta porque la hermana me sacó la lengua o el hermano me hizo tal cosa. No, o me vieron feo. El servicio a Dios es el mejor remunerado, te lo puedo decir, es el que mejor patrón, es el que mejor paga. No hay nadie mejor que Él. Y al final la vida eterna está prometida. Tenemos que estar firmes para poder subir ese peldaño, si no, no lo podemos subir, si no nos vamos a quedar aquí parados, plantados. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Las familias se están destruyendo, porque a eso vino Él. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está? Tenemos que levantarnos en oración a las 5, 6, 7 de la mañana, 8, cuando se nos convoca. Tenemos que levantarnos, madres, padres, hermanos, hijos, levantarse a orar por tu padre que aún no viene al caminar con Dios. Ese es el trabajo. Dejemos las sábanas, a veces nos cuesta más la almohada, pero aprendamos a levantarnos. Aprendamos, porque dice el Señor que Él va a venir como ladrón. Dice su palabra, no sabemos si nos morimos hoy o pasado mañana o mañana, no sé qué va a suceder. Ese temor de Dios, llegar ante la presencia y que podamos levantar las manos, dice su palabra, con manos santas y poderle decir, sí Señor, aquí está lo que me entregaste y yo lo hice, mi Dios. Aquí está, Señor, aquí estoy. Y no decirle, pues tuve miedo y me senté. Tuve miedo de caminar porque había pandemia. Tuve miedo porque pues como que me da pena que lo que me digan o me ven feo. Pero bueno, aquí les dice, mire, estar firme, mire que no caiga. Ahí tenemos que estar firmes, firmes, para poder seguir nosotros avanzando. Y en Efesios 6:10, yo creo que esta cita todo el mundo la conoce. Es una cita muy conocida, pero muy conocida. Y yo sé que estoy hablando con el pueblo de Dios que conoce la palabra y la lee a diario, porque el pastor aquí todos los días nos dice, leamos a diario la palabra del Señor. Y conocemos la palabra del Señor, somos conocedores de la palabra y escudriñamos, no nada más la leemos, la escudriñamos. Dice, Efesios 6:10, ya todos lo tienen, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El gozo del Señor es tu fortaleza, dice en Crónicas. El gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces, aquí dice, fortalécete en el Señor, en oración, en ayuno, en clamor, en gemir. ¿Tienes problemas? Gímele al Señor. Dice que el pueblo gemía y el Señor escuchaba su clamor. El Señor oía y respondía. Y dice, si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, Él nos pide 4 cosas y nos va a dar 3 cosas que dice, oiré desde los cielos. Él nos escucha y luego dice, perdonaré. Y al final sanaré la tierra, porque podemos estar 30, 40 años en una iglesia y no hemos sido sanados del alma, aún nos duele el pasado. Entonces necesitamos acercarnos a ese trono de su gracia, de día, de noche, no importa la hora. Dice que Elías oraba 3 veces al día, ¿y qué? ¿Qué pasaba? Llovía, y volvía a orar, y dejaba de llover. El profeta. Y pues era el profeta. Pues no sé, pero me imagino que Elías comenzó como tú y como yo, así, sentados en una banca ahí. Me imagino, ¿verdad? La palabra de Dios habla de su llamado y habla el llamado de Eliseo y de los profetas. Pero todos en un momento tuvieron temor y dijeron, pues no sé. Pero bueno, dice, y en el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
A veces culpamos al diablo de todo. Es que el diablo no me dejó ir a la iglesia, pastor. Es que el diablo no sé qué. Y es que el diablo, no, tenemos unas obras de la carne también que dice la palabra de Dios. ¿Qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo en tu vida o en la mía? Entonces, vayamos caminando conforme a la palabra de Dios. Y esas acechanzas del enemigo, porque las hay. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y eso tenemos que aprender a decirle, vete de mi vida. Ahí no vamos a clamar, no vamos a gemir. Ahí vamos a ir con la autoridad que Dios nos dio, como se las dio a los discípulos cuando los llamó, cuando Él se fue. Ahí vamos a decirle, te vas porque yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre, y te vas. No tienes parte ni suerte. Ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, ni en la vida de mis pastores, ni en la vida de mi congregación. Eso le vas a decir cuando sepas que es una acechanza del enemigo. Pero ¿qué nos pide? Estar ¿qué? Firmes. Si estamos fluctuando y que cualquier vendaval nos mueve, cualquier cosa, ay, yo mejor ni oro, ¿para qué? Ni pasa nada. Y tu fe y mi fe, con la fe, aquella mujer de flujo con el manto fue y dijo, si llegase al maestro y tocase tan solo el manto, y si tú tocas el manto, yo toco el manto, grandes cosas y maravillas veremos en Shaddai, veremos en nuestras familias, veremos en la comunidad, veremos en Rosarito, en tantos lugares lo veremos, porque si tan solo tocásemos el manto. Y eso se hace con oración. Ya se nos ha hablado mucho de oración. Se nos ha hablado del ayuno. Se nos ha hablado también de la lectura de la palabra. Vivamos esa palabra. Vivámosla y ejerzamos lo que Dios nos está pidiendo y demandando este día. Y el último punto sería caminar. Ya nos levantamos, ya estamos de pie, ya estamos firmes. ¿Qué falta? Avanzar, caminar. Porque si estamos estáticos, ¿qué puede pasar? Volvemos a sentarnos porque nos vamos a cansar, ¿verdad? Hay desiertos. Ahora que yo caminaba por el desierto, allá en Israel, en Egipto, decía, Señor, ¿todo esto atravesaste para ir a predicar? ¿Para ir a enseñar a tus discípulos? Es una cosa impactante. El desierto no es como el de aquí, como el que nosotros conocemos en la Salada. Es un desierto que parece que molieron la arena. Parece un pinole, no sé quién conozca el pinole. Una tierra muy finita la arena, finísima y color durazno. No hay nada, solo son desiertos y caminas y caminas y caminas. Y yo lloraba y le decía, Señor, ¿cuántos días caminaste para ir a sanar enfermos? ¿Cuántos días, Señor, lo hiciste? Y nosotros tenemos al lado la iglesia, tenemos al lado al enfermo y no nos damos un tiempo. Yo le decía, Señor, perdónanos, perdóname. Porque cuánto trabajo hay en una iglesia, en una congregación, cuánto trabajo hay. A veces nosotros estamos ahí parados, el enemigo viene a veces, lo primero que hace es te paraliza para que tú no avances, para que no camines. Viene y te mete cosas a la mente y te dice, no lo hagas, no puedes, tú no sirves. Pero hay un Dios que te dice esta mañana, tú puedes, desde el vientre de tu madre Él te eligió, tú puedes, levántate, camina, avanza y crece espiritualmente. Dice la palabra del Señor, ya no es tiempo de tomar leche, es tiempo de comer comida sólida, porque quienes tenemos tiempo en el Evangelio, yo creo que ya debemos comer palabra sólida, ya que nos vaya haciendo ese estómago para que nos dé el crecimiento. No podemos seguir con leche, necesitamos ir creciendo. Y yo sé que aquí hay gente que quiere servir al Señor. Yo sé que el Señor quiere levantarte, quiere que hagas algo más para el Señor, quiere que des esa milla extra que dice la Biblia. Hay una milla extra, les dijo a los judíos, no hagan esto, den más de lo que si les están pidiendo que caminen una milla, caminen 2, cárguenle las cosas con 2 millas. Así dice la Biblia. Demos esa milla extra. Si ya lo hacemos, demos eso extra para el Señor.
Y en Mateo 9:5, el Señor nos dice que debemos de caminar. Vamos a ver quién dice la palabra del Señor. Mateo 9:5. Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Eso se los decía a los fariseos porque lo criticaban. Y si leemos el contexto, ¿verdad? Cuando él sanó a un paralítico. Pues para que sepas, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Qué hizo el paralítico? Obedeció, se levantó, pero también, ¿qué dice? Tomó su lecho. ¿Y qué más hizo? Caminó. Caminó y se fue. Se fue caminando, no se quedó a ver quién me lleva porque a lo mejor las piernas no me funcionan, como estuve 30 años paralítico, 40. No, él obedeció. ¿Y por qué a veces a los cristianos nos cuesta tanto obedecerle al Señor? Y yo lo digo por mí, a lo mejor ustedes no, pero sí, ¿por qué nos cuesta obedecerle al Señor? ¿Se han preguntado? Esa es una tarea para casa. Como los maestros, una tarea para casa. ¿Por qué me cuesta obedecerte, Señor? ¿Verdad? Bueno, aquí le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él entonces se levantó y se fue a su casa. Y dice que la gente al verlo se maravilló. Esas maravillas, ¿quién quiere ver las maravillas y la gloria de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu familia, en tus padres? ¿Quién quiere ver esa maravilla de Dios? Levante su mano el que quiera ver las maravillas de Dios. Gloria a Dios, todos queremos ver las maravillas. Pues entonces ejerce tu ministerio, ejerce tu llamado, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a leer la palabra, escudriña la Biblia, escucha la voz de Dios, camina conforme a la voluntad de Dios, no conforme a tu voluntad. Y en Juan 5:8 también nos da un gran ejemplo ahí. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en el Evangelio de San Juan, adelantito de Mateo. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, levanta tu lecho, toma tu lecho y anda. Este es el paralítico de Betesda. Entonces el Señor hizo muchas sanidades, pero a todos les dio una orden. Observemos, siempre hay muchas promesas, la Biblia tiene muchas promesas, pero antes de una promesa tenemos que hacer algo, ¿sí o no? Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, orare y se arrepintiese de sus malos caminos, ahí está la respuesta. Oiré, lo que más dice, perdonaré y luego dice, sanaré. Entonces, primero hay que hacer algo. El paralítico tuvo que hacer un esfuerzo, pedir quien lo llevara, o ir él, o estar ahí. Hubo uno que el Señor lo vio, que es el que bajaba y cada que el ángel bajaba y él lo llamó. Pero el resto, siempre hay una. Los leprosos cuando los sanó, ¿qué les dijo? Que fueran. Entonces siempre hay algo que hacer. Hay una promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para que qué? Larga vida. Pero primero hay que ¿qué? Honrarlos. Para que venga y nos vaya bien. Entonces siempre hay algo. Está Deuteronomio 28 donde habla de bendiciones y habla de maldiciones. Pero primero hay bendiciones que nosotros tenemos que hacer algo que Dios nos está pidiendo. Ya fuimos salvos, ya eso, ya sabemos. El Señor ya pagó por nosotros en la cruz, ya derramó, ya caminó en Galilea, caminó en Nazaret, caminó en Jerusalén, caminó en muchos lugares, predicó, sanó y tuvo misericordia, dice la Biblia. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Hay una palabra clave. ¿Qué necesitamos? Obedecer. A ver, ¿qué necesitamos? Obedecer. Amén. Obedecer al Señor. Necesitamos obedecer ese llamado. Y quiero pensar que Arquipo, a reserva que me digan los que han estudiado, ¿verdad? Esa parte de la teología o los historiadores, pero yo he revisado y no he encontrado, más que en Filemón. Quiero pensar que él no andaba muy firme,
porque Él le manda un mensaje, el apóstol. Pero no estaba muy firme. Esta mañana yo pienso que todos estamos firmes. Quizá a mí me falte caminar, o a ti, pero a otro quizá le falte levantarse y ha estado sentadito por algunos añitos, quiero pensar. Pero Arquipo, algo estaba sucediendo en su vida espiritual. Algo le estaba sucediendo que le manda este mensaje. Y hoy el Señor nos lo trae a nosotros. Entonces, y el último, que es Salmo 86:11, el último versículo de caminar, de estos 3 puntos, dice la palabra del Señor. Salmos 86:11. A ver, a mí me gustaría que aquí leyéramos el 11 todos. Los invito a que lo leamos unánimes. ¿Ya todos lo tienen? Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Amén. Ok. Afirma, le dice. El salmista David le dice, afírmalo. Para caminar en tu verdad. Tenemos que caminar en la verdad que es Cristo. La verdad del Evangelio, no en la verdad que pensamos o creemos. Necesitamos caminar y necesitamos pedirle al Señor que afirme nuestro corazón para temerle a Él. Temerle no con un miedo, sino con una reverencia a Él. Y luego le dice, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. A mí el Señor me salvó del Seol, a mí el Señor me salvó de eso. Y no sé a cuántos de aquí los ha salvado de eso. ¿A cuántos de aquí ha salvado el Señor? A mí sí me salvó. En lo físico me salvó, me sanó. Que quizá yo no debiera estar aquí ahorita, porque Dios hace un diseño para tu vida. Desde antes de que tú nazcas, desde antes de la fundación del mundo. Pero viene el enemigo y él hace otro. Y yo obedezco más al enemigo que a Dios. Entonces ese diseño ahí se quedó parado. Se quedó ahí. Escuchaba ayer una prédica donde hablaba de un arquitecto que forma una casa. O se siente y planifica un edificio y con cimientos y todo, pero viene un terremoto, aunque está él diseñando contra terremotos, contra vendavales, contra chubascos, no sé, contra algún fenómeno natural. Entonces, que viene y lo construye y empieza a verlo, pero llega ese terremoto, llega eso que fue más fuerte y se le sale de las manos, porque es algo natural, que eso solamente Dios tiene el control. ¿Y qué sucede? Que ya ese diseño que él tenía ya no es el diseño que se hizo o que quedó o plasmado, quedó construido ahí, porque sucedió eso. Entonces yo lo comparaba con mi vida, así fue. Tú tenías un diseño, Señor, para mi vida, pero ese diseño no se cumplió en el momento porque llegó el enemigo, pero yo también obedecí esa voz que no era de Dios. Entonces, no sé, a veces estamos, y eso no es porque te vayas de la iglesia, esto es porque podemos estar aquí. Así es, podemos seguir aquí, pero no ejercemos lo que Dios nos está llamando. Y puede venir. Y ese diseño que el Señor hizo antes de que tú nacieras, hace 20 años, 30 años, 50 años, 80 años, no sé qué edad tengas, no, aquí no hay nadie de 80. La edad que tú tengas, ese diseño lo hizo el Señor. Pero llegó ese terremoto y ese diseño hermoso que el Señor había hecho para ti, no se cumplió. Entonces, el Señor nos dice en esta mañana, con esto voy a concluir. El Señor nos dice, ejerce tu llamado, tu ministerio, para lo que fuiste, decía el apóstol Pablo. Caminemos, dice, sé fiel hasta ¿qué?
hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida, dice el Señor. No dice sé fiel hasta que te canses, hasta que haga calor, hasta que te enfermes, sé fiel hasta la muerte. Entonces sigamos buscando eso, buscando la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y pues agradezco nuevamente a los pastores por esta oportunidad, pastor, y por depositar. Yo sé que no hablé yo, fue Dios, ¿verdad? Entonces, pues Dios es fiel, Dios es verdadero y es el único. Le paso el micrófono al pastor. Dios bendiga. Gracias, Elda. Yo creo que permíteme, cuando el Señor me dijo, porque Dios habla en mi corazón, dijo, voltea para allá y dile que va a compartir. Le soy sincero. Dije, ¿seguro, Señor? Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. De verdad, Dios te bendiga. Póngase de pie, por favor, mientras nos ayuden aquí. Esteban, ayúdanos, por favor. Mire cómo hoy Dios nos habla. De verdad, Dios nos habla. Usted puede decir, pero pastor, ¿cómo Dios le puede hablar a usted con una palabra como esta? Y quiero decirles que en mi caso, que Dios me llamó, somos personas 24/7, como dijeran por ahí, alto rendimiento. Estoy en esto por 24 horas, aún estoy durmiendo, aún dice el salmista, aún en la cama. Pero sí, hay veces que tenemos que tener una mayor decisión. Y esto a mí me llamó la atención al final, cuando dice, enséñame, Señor. Diga conmigo, enséñame, Señor. Enséñame, Señor, tu camino. Y caminaré yo. Levanta tus manos. Y dice, caminaré yo. Caminaré yo en tu verdad, en tu palabra. Pero afirma mi corazón. Pero afirma mi corazón, Señor, para servirte. Levanta tus manos. Yo quiero decirle, fue Dios quien te llamó con un propósito. Pero tienes que tomar la decisión este día. Tienes que tomar esa decisión de estar ya firme. Tener esa firmeza en tu vida. No estés divagando. No estés como esa ola del mar. Ratos sí, ratos no. Hoy Dios te está diciendo, afírmate. Y empieza a caminar. Empieza a ir hacia adelante. Diga conmigo, voy adelante. Diga, no me detengo, porque Dios me está llamando. Hoy Dios afirma mi vida y me levanto en el nombre de Jesús. Mira a su alrededor, mira al que está a su lado y mire cuántos servidores para Dios. ¿Cuántos guerreros? ¿Cuántos valientes? ¿Cuántos podemos salir, verdad? Impactar a este mundo. Tú lo puedes hacer, diga, yo lo puedo hacer. Oh, Dios nos sigue hablando. Dios nos sigue llamando. Hay algo que tú puedes hacer. Pero ahora, Dios ha hablado a tu vida, a tu llamado. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo por esta palabra.